Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Y dice la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Este pasaje bíblico que encontramos en el Génesis se puede conocer también como el protoevangelio o primer evangelio, ya que está marcando la promesa de redención en las Escrituras. El mismo día que vino la perdición, también se empezó a desarrollar el plan de salvación. El mismo día que el hombre decidió alejarse de Dios, también empezó el plan de Dios para acercarse al hombre. Por eso es muy importante que entendamos la historia de la redención desde el mismo inicio de la perdición. Es decir, que Dios no se encontró desprovisto o tampoco improvisó. Ya tenía todo preparado para poder redimir las fallas que el hombre estaba cometiendo. Y vamos a estar reflexionando en algunos elementos de este versículo y el significado que tiene para todos nosotros. Lo primero que podemos entender es el contexto de la caída. Génesis 3 relata la historia de la caída del ser humano al desobedecer a Dios. El pecado entra al mundo y separa a la humanidad de la comunión con Dios. En medio de este oscuro juicio que viene de parte de Dios en sentencia por la falla que cometió el hombre, también se estaba planteando una salida, una promesa de restauración. Es decir, que Dios no se acerca al hombre para castigarlo o sentenciarlo, sino para ofrecerle también un plan de salvación, una salida a la desafortunada condición que había tenido por causa del pecado. El mismo día, Dios se acercó al hombre. Recordemos que fue Dios el que inició esa conversación con el ser humano cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y recordemos que él estaba escondido. Pero viene un juicio de parte de Dios, un juicio justo por el pecado del hombre, por el pecado de la mujer. Pero en medio de esta sentencia también hay una manifestación gloriosa de misericordia. Y esta viene en la enemistad entre la serpiente y la mujer. En ese versículo Dios le dice a la serpiente, que simboliza y representa a Satanás, que habría enemistad entre ella y la mujer. Este conflicto representa la lucha espiritual entre el mal y el bien, entre dos fuerzas opuestas como son las tinieblas y la luz, Satanás y Dios mismo. Pero Dios establece una división clara entre el pecado y aquellos que quieren ser su pueblo, entre los que quieren permanecer en la oscuridad y también los que quieren salir de ella, acercándose, por supuesto, a la luz. El versículo menciona la simiente de la serpiente, que es pecado, maldad, perversión. Pero también se refiere a la simiente de la mujer. Por supuesto, se está refiriendo a descendientes espirituales. Como le dije, la simiente del pecado, perdición, destrucción, muerte, devastación. Pero la simiente de la mujer es una referencia profética a nuestro Señor Jesucristo, quien vendría de la descendencia humana para derrotar al enemigo, a la oscuridad y al mismo pecado. Aunque el enemigo tiene sus seguidores, Dios ha prometido una simiente santa en Cristo que traería también la redención. Como le digo, empieza a desarrollarse el plan de salvación, el plan de redención. Cuando habla de la herida
la herida en la cabeza y la herida en el carcañal. Está hablando que Dios promete que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, una herida ciertamente mortal. Por supuesto, la serpiente haría lo suyo, pero no acabaría con la simiente de la mujer, que es Cristo, que a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección derrota el poder de Satanás y el pecado. Esa es la herida en el carcañal. Representa el sufrimiento de Cristo en la cruz, pero es una herida que no lo vence permanentemente, ya que Él resucita con poder y en victoria. Y precisamente también se nos habla de la victoria de Cristo y la esperanza que tenemos nosotros en ese sacrificio en la cruz del Calvario, en ese derramamiento de su sangre, pero también en la posterior resurrección, como lo describe la Escritura. Este versículo, por lo tanto, es una fuente de esperanza para todos nosotros, ya que nos recuerda que Dios no se dio por vencido con la humanidad, sino que había establecido desde el principio un plan para rescatar su creación. En Cristo tenemos victoria sobre el pecado y la muerte. Así como Él venció, también nosotros podemos vencer a través de Él. Cuando tenemos problemas, tenemos que recordar que es mayor Dios que nuestros problemas. Cuando tenemos dificultades, recuerdo la frase que escuché algún día: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, más bien dile a tus problemas cuán grande es Dios. Y me llama mucho la atención porque con referencia a esta lucha entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que es Cristo, puedo contextualizarlo a nuestra realidad actual, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que están desarrollándose para traernos presión, angustia, desesperación. Pero no significa que Dios no esté trabajando. Dios está ayudándonos también en medio de ese problema y esa dificultad para darnos la victoria. Pero hablemos más allá. Hablemos de la simiente de la serpiente. Hablemos del pecado, de la devastación y destrucción que causa. También podemos pensar que esa simiente es la tentación. Esa tentación que nos seduce con el objetivo de enredarnos y apartarnos de Dios. La tentación, que como tal no es pecado, pero caer en ella sí. Tal como Adán y Eva fueron tentados, pero cayeron, nosotros debemos confiar en que tenemos la fuerza suficiente para no caer en ella. La tentación. Podemos pensar que la tentación viene como la simiente de la serpiente y del pecado. Pero la tentación no significa el fin. No significa que se acabó nuestra comunión con Dios. Por el contrario, allí podemos ver cómo Dios nos puede fortalecer y nos puede ayudar. En el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, simiente de la serpiente, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, atentos a esto, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Atentos a esto, porque la simiente de la serpiente, que es la tentación que nos seduce para que entremos en pecado, viene, pero Dios es fiel y no permite que la tentación exceda nuestra fuerza. Al contrario, en su fidelidad, dice la Biblia, no deja que seamos tentados más de lo que podemos resistir o soportar. Y atentos también, porque ahí Dios está proveyendo la salida para que podamos soportar, aguantar y salir victoriosos. La tentación es resistida por aquella persona que se refugia en la oración y confía en la ejecución del perfecto plan de Dios de salvación para su vida. Allí puedo ver la simiente de la serpiente
representada en la tentación, pero también la simiente de la mujer, representada en Cristo, que nos ayuda en la necesidad, pero también nos da la fuerza para soportar y para no caer. Ahí está el plan de perdición, venido por el pecado, por la maldición, por la transgresión, por la mentira, por el adulterio, por la fornicación, pero ahí mismo se desarrolla el plan de salvación de Dios, que está proveyendo la salida. Esta no es una justificación para pecar, esta no es una justificación para caer en tentación, de ninguna manera. Es para que usted, que apenas está conociendo del Señor, sepa que hay un plan de salvación desde el mismo momento de la transgresión del ser humano, pero también entienda que para Dios no hay nada imposible y que para Dios, en medio de ese problema y en medio de esa dificultad, hay una respuesta que nos va a ayudar a conocerle y a permanecer en Él. Vamos a orar, porque quiero que usted y yo aprendamos a descubrir a Dios en medio de la necesidad, en medio del problema, de la angustia, del oprobio, ¿por qué no?, del pecado, que podamos ver cómo Dios extiende su mano de misericordia, que podamos ver cómo Dios nos da esa oportunidad para superar esa condición espiritual. Está el Señor presente. No veamos el problema, veamos a Dios por encima del problema, que nos ayuda, que nos sustenta. No veamos la tentación, no nos dejemos seducir por ella, más bien veamos y acojámonos a la fuerza que Dios nos da para que podamos resistirla y superarla en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor, porque la simiente de la serpiente, que es desesperación, desolación, angustia, tristeza, tentación, pecado, está presente, está vigente y tiene poder. Muchas personas siguen a la serpiente, muchas personas siguen el pecado, lo justifican, lo defienden, lo promueven. Parece que es una fuerza incontrolable, incontenible en el mundo. Dígale: Señor, hoy reconozco que he sido víctima de la tentación, del pecado y de la maldad, y que por lo tanto mi vida está sumergida en la ruina, está sumergida en la tristeza, en la angustia, en la desesperación, en el dolor. Dígale: Señor, te he dado la espalda, como te dio la espalda a Adán en el huerto cuando te falló. Te he dado la espalda, y a veces mi corazón se ha endurecido tanto que no me importa lo que tú piensas o digas. Pero hoy, Señor, te pido perdón. Por esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, yo te pido perdón. Y te ruego, Señor, que me ayudes. Dígale en su oración: te ruego, Señor, que me guíes y que me acompañes para permanecer en tu presencia, para permanecer glorificando y exaltando tu nombre. Te pido, Dios, que nos bendigas. Usted que tiene problemas, usted que tiene necesidades, usted que está siendo tentado, usted que está pasando por una crisis profunda, económica, familiar, de salud, Dios también está entregándole la salida, está dándole la respuesta allí, en medio de la zozobra, en medio del dolor, en medio del pecado. Dios también provee la salida. No vamos a estar ahí para siempre, no vamos a estar ahí siempre, vamos a superar esa condición, porque Dios está presente. Así que dígale en su oración: Dios, ayúdame. Dios, ayúdame porque siento que en mis fuerzas no puedo. Dios, ayúdame porque siento que estoy siendo vencido por el pecado y por la maldad. Pídale a Dios ayuda. Dígale: Dios, ayúdame en ese problema, en esa necesidad, en esa angustia. Y que yo pueda permanecer, Señor, delante de tu presencia, sin ningún temor, sin ninguna angustia, confiado que tú estás presente y que tú me das la fuerza. Dígale al Señor: Señor, no permitas que yo caiga en tentación, no permitas que yo me aleje de ti, no permitas que yo me separe de ti. Y háblele a Dios si hay algún factor de riesgo, si hay alguna situación complicada que está amenazando con alejarnos de su presencia. Dígale: Señor,
No permitas que yo caiga en esa tentación. No permitas que yo me deje seducir por la maldad. No permitas que yo me deje seducir por la inmoralidad. Permíteme, Señor, salir victorioso y encontrar la salida a esta situación, a esta condición, a esta circunstancia que no es nada cómoda, Señor, que nos llena de temor. Pero hoy declaro que hay victoria en el nombre de Jesús, para todos aquellos que confían en Él, para todos aquellos que resisten y que dicen: yo no voy a caer, yo no me voy a dejar llevar, yo no voy a permitir que el reino de las tinieblas domine mi corazón. Hay victoria para aquel que reconoce que ha pecado y decide empezar a caminar con Cristo. Hay victoria para aquel que cree que Cristo lo redimió, que Cristo lo salvó y que está presente para ayudarle. Dígale: Señor, yo creo que tú estás aquí y que no vas a permitir que yo me aleje de tus caminos, no vas a permitir que yo me pervierta, sino por el contrario, me dirijo cada día hacia ti, fortaleciéndome en ti, glorificando tu nombre y exaltando tu grandeza. Dígale: Señor, te pido que me ayudes. Dígale: Señor, te pido que me dirijas. Te pido que me permitas ser cada día edificado con tu presencia, para no caer y para ser librado de todo mal. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.